Hola amigos, bienvenidos a Jugando con tu mente. En el episodio de hoy demostrarás tus habilidades para escapar de situaciones extremas. Hey, antes de comenzar con el video me gustaría decirles que mis amigos de OneFootball y Corona los están invitando a vivir la semifinal de la Copa Corona MX. Están regalando boletos dobles para la semifinal de la Copa Corona MX. Anteriormente ya había hecho un video así y muchos de ustedes no pudieron ganar. Por eso, esta vez nuevamente están regalando entradas. Lo único que tienes que hacer para ganar es descargar la aplicación. Tienes que buscar el banner del sorteo y entrar en él. Después, tienes que escribir tu nombre y tu correo electrónico. Dale a participar y listo, ya estás participando para ganar entradas dobles. En la descripción del video te dejaré el enlace del sorteo y recuerda que es totalmente gratis. Se puede descargar desde iOS y Android. Y ahora sí, comenzamos. Una tarde en un prestigioso restaurante sucede un asesinato en plena luz del día. Al llegar la policía se dan cuenta que hay un hombre tirado en el suelo con una carta. El detective encargado del caso llama a los 4 sospechosos y les pregunta si conocían o tenían alguna relación con la víctima. Cristian no conocía a la víctima. Alberto no conocía a la víctima. Amanda nunca había visto a la víctima. Juan tampoco conocía a la víctima. El detective guarda esta información para determinar quién había sido el asesino. Al entrar en la zona del crimen se encontró con la carta que había dejado la víctima. Al abrir la carta se encontró con este código. ¿Cómo puede saber el detective quién es el asesino con el código de la carta y con la información que dieron los sospechosos? Así que la pregunta es, ¿quién es el asesino? Tras varias horas de investigación, el detective analizó las pruebas presentadas y se dio cuenta que la respuesta era muy fácil de encontrar. Solo tenía que voltear el código secreto y encontraría la solución. Estás en un sistema de cuevas muy peligroso. Entraste buscando tomar un par de fotos para tu revista, pero en cuestión de minutos se acabará el oxígeno de la cueva y si no sales a tiempo morirás. No recuerdas por dónde viniste y te encuentras 5 diferentes salidas. Lamentablemente es de alto riesgo salir por ellas. En la salida 1 hay cientos de vampiros altamente tóxicos. Contienen enfermedades mortales y una mordida te puede contagiar. En la salida 2 hay peligro de derrumbe. Cualquier vibración extraña hará que se derrumbe el lugar. En la salida 3 existen altas temperaturas provocadas por un volcán cercano. No podrás sobrevivir al calor. La salida 4 está contaminada por un gas tóxico que mata a todo tipo de animales. En la salida 5 existen plantas altamente tóxicas. Fueron contagiadas por una explosión radiactiva en 1955. El contacto físico con ellas es signo de muerte. La pregunta es, ¿cómo escaparías de esta situación? Si recuerdas, la salida 4 está contaminada por un gas tóxico que mata a todo tipo de animales. Exacto, animales. Dudo mucho que tú seas un animal. La salida 4 es la respuesta. A continuación vamos a ver un par de acertijos visuales. En el video anterior me di cuenta que les gustaron mucho, pero vamos a aumentar un poco la dificultad. Viendo este diagrama, ¿eres capaz de saber qué recipiente se llenará primero? Recuerda que los orificios son distintos. Si aún no encuentras la solución, aquí te la dejo. En este juego mental adivinaré qué color estás pensando. Asegúrate de hacer bien los pasos y si es necesario pausa el video. Escoge un número de 2 dígitos. Suma ambos dígitos que lo contienen. Resta tu resultado a tu número inicial. Memoriza tu resultado final.
ahora te mostraré una tabla y deberás encontrar tu número y el color que tiene. Presta atención que ahora voy a adivinar tu color. Si te gustaron este tipo de acertijos, voy a poner una meta de 20,000 likes para un próximo episodio. Suscríbete para estar al tanto de todos mis videos y activa la campanita para estar al tanto de todos los acertijos.